4:29. Esta es la hora de las noticias con muy buena energía, nombre de deseo que ilumina vidas. Conversatorio de las mañanas noticias en 1040. Hoy con un invitado muy especial. Es el doctor David Luna Sánchez, candidato a la presidencia de la República. Fue congresista, al mismo tiempo ministro de Estado. Ha estado recorriendo el territorio nacional cuando se le dan las condiciones de seguridad. Estamos viviendo un tiempo complejo, no solamente en el Cauca, sino en todo el territorio nacional. Por eso, con el doctor David Luna Sánchez, vamos a hablar hoy sobre sus propuestas que tiene para llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo va ese trabajo en medio de tantas dificultades? Doctor, pues David Luna, muchas gracias por acompañarnos. Lo estamos saludando desde estos conversatorios de la mañana Noticias 1040. Muy buenos días. Para usted, para Rosalba, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado, muy agradecido y bueno, muy listo acá a conversar con todos los ciudadanos del Cauca y de Popayán. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor David Luna. Doctora Rosalba Joaquín, panelista para esta mañana. Nos complace saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlos y de verdad que considero, doctor David Luna, que sí hay un camino. Y quizás esta sea la oportunidad para usted contarnos cuál es ese camino. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio 1040, por supuesto a todo el equipo técnico y periodístico. Y es un placer, Ovidio, poder compartir esta mañana con usted y más con una persona que en el reconocimiento de los colombianos, hablar del doctor David Luna es hablar de tecnología, y hablar de tecnología es hablar de innovación y creatividad. Yo quisiera comenzar para ello, Ovidio, haciendo un comentario. ¿Sabías que Indumil es una de las empresas estatales más antiguas de Colombia? Su historia está alrededor de 1908, cuando inicia la creación del Taller Nacional de Artes Mecánicas y se consolida como Industria Militar de Colombia en 1954. En un informe presentado de sostenibilidad del 2024, nos muestra las ventas que ha impulsado el futuro de Indumil. Y uno se pregunta, cuando se habla de seguridad o se habla de inseguridad, aquí hablamos justamente de estas líneas de productos que, valga la oportunidad, produce esta empresa. Y dentro de ello podemos ver que en este informe de ventas de la industria militar del 2024 alcanza un valor total de 802.725 millones. Y de ello, dentro de las líneas de producción, se tienen explosivos, emulsiones, productos militares, armas, municiones, entre otros. Y ello llama la atención, ¿no? Justamente entre las líneas de productos para el 2022, 2023 y 2024, cómo han crecido algunos de estos productos. Así que mil gracias, Ovidio, por la invitación y aquí estoy atenta. Y doctor David Luna, usted pues está adelantando una campaña esencial para llegar a la presidencia de la República. Sigue buscando puesto, ¿no? ¿Cómo le ha ido en esa búsqueda de puesto? Sí, señor. Ovidio y Rosalba, yo tengo impreso en mi camisa un código QR que dice busco trabajo, porque yo quiero servir como presidente de la República, servir a los colombianos, pero lo mínimo que necesita usted es presentar su hoja de vida, contar que tengo 50 años, que soy papá de Alejandro, que tiene 5, de Julieta, que tiene 9, y esposo de Lauri, y que de esos 50 le he dedicado 27 al servicio público, sin un solo escándalo de corrupción, sin un solo proceso de investigación, pero ejecutando siempre en beneficio de los ciudadanos. Y también, como lo decía hace un minuto Rosalba, tengo un movimiento que se llama Sí hay un camino, que es el que me está ayudando a recoger firmas para inscribir la candidatura presidencial, porque yo creo que sí hay un camino para recuperar la esperanza, para recuperar la moral, para recuperar el control territorial. En Colombia, yo creo que nos hemos dejado meter, digamos,
de una mala manera en esa ideologización de un lado o del otro. Y yo le pregunto a quienes lo siguen, ¿a ustedes les llena la nevera la izquierda o les paga la luz la derecha? No, lo hace el sudor de su frente, cuando trabajan y cuando consiguen el recurso para pagar el recibo o para ir al mercado. Acá lo que necesitamos son gobernantes que tengan sentido común, que entiendan cuáles son los problemas del país que tenemos hace 20, 30, 40 años y cómo resolverlos. Y particularmente con el sur, con el Pacífico, donde hay unos muy importantes pendientes con el Cauca, con Nariño, obviamente con el Valle del Cauca, con el departamento del Chocó, pero también con una población que está reclamando ser reconocida como la que tiene talento, capacidades y oportunidades. Y cuando, doctor David Luna, usted habla, si hay un camino, el Pacífico tiene muchos pendientes por parte del gobierno nacional, hay talento, hay creatividad y hay conocimiento. ¿Qué hacer para solucionar tantos problemas que hay en el Pacífico colombiano? Mire, lo primero, cuando usted habla de talento, por ejemplo, en los próximos días está nada más y nada menos que la Feria Mundial de Café, Cauca Sabe a Café, donde vamos a demostrarle al mundo pues la calidad de productos que se generan en el Cauca, pero también cómo no reconocer que el Cauca aporta, por ejemplo, el 7% de la papa que se cultiva en Colombia, y cómo no reconocer el talento juvenil, yo que vengo del mundo de la tecnología, que hay en el Cauca para establecer un núcleo de tecnología que podría perfectamente convertirse en el mayor mayor atracción de inversión. Pero todo esto necesita infraestructura. Y acá después de 20 años seguimos en el mismo tema de la vía Popayán-Pasto, que tiene que conectar con el centro del país. Seguimos teniendo unos gravísimos problemas de inseguridad asociados al narcotráfico, y eso se tiene que enfrentar no solamente con una o dos idas de un presidente, sino con la permanencia del Estado en el departamento, entendiendo pues que hay una serie de necesidades en materia, por supuesto, de seguridad, una serie de oportunidades en turismo y patrimonio, y obviamente una serie de pendientes en infraestructura y movilidad que tenemos que evacuar. Y en ese sentido, pues yo sí creo que hay que asumir compromisos. Y yo en días pasados comencé a publicar unas cartas que le dirigí a los alcaldes inicialmente, después a los gobernadores, donde les digo, bueno, vamos a resolver acá de qué manera hay compromisos en esta vía que le mencioné de Popayán-Pasto, en la vía de Timbío del Estanquillo, pero también en todos los procesos de conectar el norte con el sur, y obviamente en materia de seguridad, donde estamos lanzando una propuesta para hacer presencia con la fuerza pública y la policía, desamarrándole sus manos, pero también donde estamos señalando que es fundamental hacer presencia institucional en materia educativa, por supuesto en justicia, y tan importante como es en desarrollo juvenil y obviamente de nuestros menores. Y doctor David Luna, ¿cómo hacer para lograr esa credibilidad entre los habitantes de las regiones y con quienes están en la ciudad de Bogotá? Una cosa es estar en Bogotá y otra en los departamentos o municipios donde están los problemas. ¿Cómo gobernaría usted si llega a la presidencia de la República? Mire, Ovidio, yo he dicho con contundencia que hay que desbogotanizar Colombia. Usted no puede seguirle exigiendo a los alcaldes que de 7 días de la semana pasen fácilmente 2 o 3 en Bogotá gestionando unos proyectos. No, llega el momento que los departamentos tengan autonomía, independencia, capacidad de toma de decisiones. 2, es muy importante comprender que este es un país de regiones y yo he estado al frente de responsabilidades. Recuerde usted cuando estuve como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en los 42 municipios del Cauca
entregamos computadores y tabletas para los alumnos y para los profes, pero también instalamos zonas Wi-Fi en cada uno de los parques principales, pero también kioscos, Vive Digital, para que la gente tuviera acceso a tecnología. Esto se hizo, por supuesto, con la plata de los impuestos, que es la que todos los colombianos pagan. Pero David Luna es un hombre que conoce la región, que conoce los municipios, que sabe perfectamente cómo lograr enfrentar algo tan importante como es el desarrollo regional, y en ese sentido me parece que hay que hablar menos y hay que hacer más. Y yo sí soy un tipo que recorre y que entiende cómo es el ejercicio gubernamental, regional, generando posibilidades, generando oportunidades, generando impacto, no echando tanto discurso violento, tratando de dividir la sociedad. Yo hago la política sin críticas, sin insultos, la hago construyendo, y a eso es lo que estamos apostando. A ver, doctora Rosalba Joaquín, entremos al diálogo con el doctor David Luna. Gracias, Ovidio. Doctor David, uno mira las encuestas y encuentra de que nuevamente los principales requerimientos que tenemos los colombianos es en tema de seguridad, en tema de salud, tema de corrupción y desempleo. Dentro de ello, doctor David, yo quisiera preguntarle a usted, si usted llega a ser presidente de nuestra república, ¿cuál sería la estrategia que usted utilizaría para poder no limitar a alcaldes y a gobernadores en el ejercicio del tema de seguridad? Y lo digo en qué escenario, por las competencias, por las capacidades de las gobernaciones y las alcaldías para poder atender tanto la seguridad urbana como la rural. Mire, Rosalba, yo revisando ahorita mis notas, en los últimos días en el Cauca, por ejemplo, las disidencias de las FARC de Mordisco en López de Micay secuestran funcionarios de la gobernación. Pero lo propio de Jaime Martínez hace una acción violenta nuevamente en contra de la fuerza pública. Pero las disidencias de las FARC... Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Hemos perdido ahí instantáneamente la comunicación con el doctor Luna. Precisamente ahí está, doctor David, puede continuar con su exposición sobre lo que viene analizando del departamento del Cauca. Sí, le decía que los hechos que uno tiene en las notas en el departamento del Cauca, los hechos violentos asociados a las disidencias de las FARC, llámese el Frente Jaime Martínez o las de Iván Mordiscos o el tema del ELN, en fin, pues todo demuestra que el territorio literalmente se está perdiendo y necesitamos no solamente recuperar lo militar, sino socialmente. Y usted lo acaba de decir con mucha claridad, Rosalba, los alcaldes, los gobernadores necesitan capacidades, recursos, no pueden estar pidiendo permiso cada 2 minutos a Bogotá para poder actuar y para poder defender a su ciudadanía. En ese sentido, yo sí hago un compromiso contundente, y es que Colombia es un país de regiones y Colombia va a tener la capacidad y la posibilidad de que sus alcaldes actúen de la mano de la fuerza pública, obviamente en coordinación con el territorio, con la centralidad, pero que tengan posibilidades de no estar ni mendigando recursos ni pidiendo permiso, porque me parece que ahí es donde está esta incapacidad estatal, y por eso ese desazón de muchos de los ciudadanos para poder creer en el Estado. En materia de salud, doctor David, con la experiencia que ha sido probada justamente en el país y en otros países, ¿qué opinión le merece, si tiene sentido o no, el sistema que se ha manejado por el Estado? Mire, Rosalba, acá lo importante es pensar en el paciente, pensar en los médicos, pensar en las enfermeras, ver cómo a los últimos se les paga oportunamente y ver cómo el paciente recibe oportunamente sus medicamentos, recibe oportunamente sus tratamientos.
La salud no es propiedad de la derecha o de la izquierda, no es propiedad de Petro o de Uribe. La salud es un derecho que tenemos los colombianos y basta ya de ideología. Acá lo que necesitamos es atención. Por eso yo he dicho, vamos a avanzar rápidamente en retomar la confianza en un sistema que tiene una palabra central, que es la solidaridad. Cuando alguien se enferma, el tratamiento se lo paga quien no se enferma, quien ha venido haciendo sus aportes oportunamente. De eso es que se trata este ejercicio. Pero acá no, estamos en una pugna permanente de que un gobierno odia a un sistema porque ese sistema lo implementó el otro. No, 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 basta del complejo de el espejo retrovisor o del complejo de Adán, que todo el mundo quiere dejar su impronta en el gobierno. No, acá tenemos es que dedicarnos a resolverle los problemas a los ciudadanos y a los pacientes que están sufriendo. Por eso, hay que llevar salud a los corregimientos, sí, a los municipios también, pero hay que pensar en cómo hacer auditorías claras sobre los recursos que se pueden o se deben utilizar en el sistema para financiarlo y para subsidiar. Y siguiendo En la este línea, país... Adelante, Rosalba. en cuanto al tema de corrupción, se dice que más del 80% de los ingresos tributarios a nivel nacional están en gastos de funcionamiento y pago a la deuda. ¿Qué opinión le merece usted a este tema? Es cierto, pasamos de tener en Colombia 250.000 contratistas en los últimos 2 años a tener 1.200.000. Eso es insostenible, es imposible que el Estado tenga un tamaño de semejante magnitud. El Estado debe ser adecuado a las necesidades de los ciudadanos y nos va a tocar apretarnos el cinturón. Lo contrario sería irresponsable. Y en ese sentido yo he dicho con contundencia que hay que apretarse el cinturón para gastar la plata en inversión social, no en burocracia, no en contratitis, no en pago de favores, que es lo que lamentablemente hoy está sucediendo. Pero 2, la corrupción, yo que vengo del mundo de la tecnología, se enfrenta con tecnología, porque el algoritmo, el computador, no diferencia entre el político ladrón o torcido de derecha o el de izquierda, va tras el faltante. Y 2, que se sepa y que se tenga absolutamente claro que vamos a presentar una reforma constitucional para que la extinción del dominio no solamente recaiga sobre lo robado, sino sobre todo el patrimonio de quien en el servicio público ha desfalcado el Estado. Que sepa, antes de cometer un delito, el que está pensando en hacerlo, que si lo hace, vamos tras el carro, tras la beca, tras la casa, inclusive tras el patrimonio familiar, porque los hijos de un corrupto deben saber perfectamente que su papá o su mamá tienen responsabilidad y pueden verse afectados. Ese cuentico de que hacen cuentas, yo me robo 10 pesos, pago un año y salgo a disfrutar lo que me robé, se acabó. No más tolerancia en ese sentido. ¿Usted cree, doctor David Luna, que en este gobierno se aumentó la corrupción cuando la gente votó fue por el cambio y no ha sido así? Mire, yo creo que el ciudadano no es el responsable de que en estos momentos las cosas no estén saliendo bien. El ciudadano votó por un cambio, porque hay heridas en la espalda de los ciudadanos marcadas. Vuelvo y le repito, por esa desconexión del centro del país con el Pacífico, por esas obras que durante tanto tiempo se le han prometido al Cauca y no se han cumplido. O sea que yo no considero que el ciudadano sea el responsable. Acá lo que tenemos es que entrar a resolver. Y son igual de corruptos los de este gobierno que se robaron la unidad contra los riesgos, como los de otros gobiernos que se han robado otras entidades. Y por eso hay que rodear a la justicia, porque la justicia tiene que tomar decisiones y determinaciones para saber perfectamente cómo, cuándo tomar decisiones frente a los corruptos. Hay una deuda, doctor David Luna, pues de muchos años con estas regiones del Pacífico y obviamente con otras
otros departamentos del país. ¿Está en capacidad el gobierno nacional, y si usted llega a la presidencia de la República, de asumir compromisos con las regiones? Ovidio, no se podrán hacer todos los proyectos que usualmente se hacían durante 4 años, porque el país está literalmente al borde de la quiebra, porque hay que lograr recomponer las finanzas, pero claro que se pueden hacer proyectos regionales, y proyectos regionales que se estén esperando de mucho tiempo atrás. Yo por eso insisto en las obras de infraestructura para conectar, obviamente, el sur del país, pero también unas obras que pueden ser fundamentales para lograr generar progreso en los territorios. Hay que hablar menos y hay que hacer más, y hay que comprometerse con lo que se puede cumplir. Eso es parte de regresarle la confianza, la dignidad a la política. Y yo pertenezco a una nueva generación. Yo no soy hijo de esos que se la pasaban echando carreta simplemente para ganar votos. Yo digo lo que es, lo que se puede cumplir y lo que se puede ejecutar. Y habla la experiencia de 27 años de trabajo. Es que pese a que tengo 50, llevo 27 años en esta tarea, y vuelvo y repito, nunca he estado vinculado a un escándalo de corrupción, lo cual demuestra que seguramente a algunos les pueden gustar o no mis ideas, les puede gustar o no mi talante, pero acá lo que hay es experiencia, y en un país, en la coyuntura que vivimos, necesitamos 1, experiencia, 2, sentido común, 3, sensatez, y 4, y lo más importante, salirnos de ese cuentico que la ideología es la que resuelve los problemas. Vuelvo y les insisto, ¿a ustedes les llena la nevera la izquierda o les paga la luz la derecha? No. Quienes lideran esas ideologías son los quienes nos han usado durante tanto tiempo para estar en esta pugnacidad que nada resuelve. Doctor David, respecto a la política de paz total del actual gobierno, ¿qué elementos rescataría usted? ¿Cuáles modificaría? ¿Y cuál sería el enfoque que desde su gobierno se dé para las negociaciones con los grupos armados ilegales? Rosalba, yo soy un tipo de paz. Y soy un tipo de paz porque estoy convencido que la seguridad no es propiedad de ninguna ideología. La seguridad es un derecho. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la autoridad, regresarle la moral a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, también sus capacidades, y demostrarle a los órganos del Estado que es posible recuperar el territorio. 1. 2. Los grupos al margen de la ley ya no buscan quedarse con el poder. Lo único que les importa es traquetear. Y vamos a ir tras quienes estén en actividades ilegales. Cuando tengan interés de sentarse a dialogar, acá habrá posibilidades, claro que sí, pero mientras tanto la fuerza pública va a actuar, y va a actuar con contundencia, porque por eso lancé el Plan Colombia 2.0, para buscar apoyo de todos los países en el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, países de derecha, de izquierda, socialistas, progresistas, pero también que tienen la economía de mercado como pieza fundamental, porque Colombia necesita ayuda para recuperar el territorio invirtiendo socialmente, pero también necesita ayuda para que sus fuerzas militares combatan con contundencia a quienes hoy se creen los dueños de los territorios. Acá los únicos dueños de los territorios serán los ciudadanos. Y cuando esos grupos al margen de la ley se den cuenta de que no tienen capacidad alguna para moverse, volverán a las mesas de diálogo, seguramente arrancando por la entrega de armas y por el sometimiento. De todas maneras, doctor David Luna, ¿usted cree que la paz total y duradera del presidente Petro fracasó en Colombia? A mí, Ovidio, lo que me parece es que Colombia requiere paz, pero hay muchos interesados en que continuemos en guerra, porque ese negocito les da mucha plata. Lamentablemente, la paz total fue un anuncio sin estrategia, y hoy estamos viviendo las consecuencias del fatídico diciembre de 2022, cuando se emitieron unos decretos de cese al fuego que nos tienen hoy contra las cuerdas.
Son los grupos al margen de la ley los que dominan el territorio en muchos sectores del país, pero vamos a recuperar esa acción. Usted ha sido crítico con la forma en que se ha manejado la justicia transicional y las negociaciones con criminales. Si es presidente de nuestra amada Colombia, ¿cuál sería su postura frente a estos grupos y qué garantías le daría a las víctimas? Las víctimas siempre deben estar en el centro. Yo por eso, no desde que fue ley, sino desde mucho antes, estuve acompañando el proyecto de la ley de víctimas. Y en ese sentido me parece que, vuelvo e insisto, hay que hablar menos y hay que hacer más. Hay muchos pendientes con las víctimas, arrancando por la verdad. Por eso hay que exigirle a la Justicia Especial para la Paz resultados. Ya son muchos los años que ha tenido la capacidad de investigar, ahora queremos resultados y hay que exigírselos. Yo creo en esa justicia, pero necesitamos resultados. En segundo lugar, los grupos al margen de la ley, vuelvo e insisto, pueden tener capacidades, posibilidades de sentarse en el diálogo, pero después de que recuperemos el territorio, no antes. Y siguiendo con este tema de la paz, doctora David Luna, hay quienes creen que lo más importante que hoy requiere Colombia es la seguridad, pero sin lugar a dudas también trabajar el tema de bajar precios de los combustibles, especialmente de la gasolina. Frente a este tema, ¿qué se le puede contar a los colombianos? Hombre, Ovidio, la verdad, Colombia increíblemente está importando parte de la gasolina que consumimos. Y mientras que importemos parte de la gasolina, los precios van a estar altísimos. ¿Qué necesitamos hacer? Explorar para poder producir nuestra propia gasolina y de esa manera poder reducir los costos. Acá hay que hablar con sinceridad. Colombia es uno de los países que menor porcentaje de gases de efecto invernadero aporta. Colombia tiene que volver a explorar y tiene que volver a explotar sus minerales para así no solamente dejar de importar gas, sino dejar de importar gasolina, que termina siendo un gran costo para los alimentos y para el transporte público. A eso me comprometo. Rosalba. Doctor David, a mí me encantó una publicidad que usted habla del radar de las buenas ideas. ¿Cuáles son esas buenas ideas para emprender ese camino en nuestra amada Colombia? Ay, Rosalba, cómo me alegra que le haya gustado. Es que mire, estamos en esa crítica permanente, criticándole a todo el mundo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo saqué una cosa que se llama el radar de las buenas ideas, reconociéndole una buena idea a cada uno de mis competidores. Después reconociéndole una buena idea a los alcaldes del país. Después reconociéndole una buena idea a los expresidentes. Después a quienes hoy están en las redes sociales o a quienes tienen fundaciones. Hombre, tenemos que meterle al país positivismo, esperanza. Sí hay un camino. Y en ese sentido yo hago la tarea de reconocerle a quienes tienen buenas ideas, pues esos aportes. No podemos seguir en esa confrontación permanente de que todo es malo porque no salimos de ella. Necesitamos acompañar estos procesos y por eso yo estoy tan convencido de que el positivismo es la solución. Obviamente entendiendo que hay problemas, obviamente resolviéndolos, pero enfrentándolos con positivismo. El radar de las buenas ideas es un ejemplo que ojalá muchos adoptaran. Ahora que habla de este radar de las buenas ideas, el doctor David Luna, usted sabe que jóvenes talentosos de la ciudad de Popayán hoy están exportando para el mundo todo lo que tiene que ver con la tecnología, especialmente los software. Usted que estuvo como ministro de las telecomunicaciones, sería muy importante impulsar a estos jóvenes. Es que, Ovidio, se lo digo y se lo repito, Popayán y el Cauca tienen un gran talento digital. Fácilmente podríamos estar generando muchos miles de empleos de jóvenes que hoy no estudian o que no trabajan.
formándolos en un término no mayor a 10 meses, enseñándoles habilidades blandas, inglés y desarrollo para programar con inteligencia artificial. Esos jóvenes podrían conectarse y trabajar y recibir remuneraciones de $150 la hora. Imagínese usted, lo que necesitamos es voluntad, lo que necesitamos es decisión, y yo me la voy a jugar porque vengo del mundo de la tecnología, lo entiendo, lo comprendo y lo he puesto en práctica. Así que cuente con eso, porque va a ser una realidad que esos jóvenes hoy que desarrollan van a tener más oportunidades, y los que no lo hacen pues van a tener esas capacidades. Definitivamente, siguiendo por esa línea, doctor David Luna, recuerdo que usted fue el artífice de la iniciativa de las zonas Wi-Fi gratis. Y así es, Rosalba. En todos los 42 municipios del Cauca instalamos zonas Wi-Fi gratis en los parques principales, y ahí la gente podría conectarse para bajar contenidos educativos, o para distraerse, o para entrar a las redes sociales, pero también, y lo hicimos con el entonces gobernador, el doctor Oscar Campo, entregamos un número altísimo de computadores y tabletas para los colegios, para los profesores, para, por supuesto, también algo tan importante como es los alumnos. E instalamos, en ese entonces recuerdo, por solicitud de muchos diputados, pero uno de ellos, Juan Miguel Angulo, muchos kioscos y puntos Vive Digital, que fueron fundamentales, con recursos de los ciudadanos, de los colombianos, pero cambiándole la vida a la gente. Ahora tenemos que ir por el mínimo digital. Vamos a conectar a todo el territorio con satélites de baja órbita, ya no con cable, y a quienes no tienen cómo conectarse, les vamos a garantizar un mínimo para que puedan conectarse y acceder a contenidos educativos y a contenidos para poder emprender. Y justamente ahí juega la creatividad y la innovación, y más cuando hablamos de la inteligencia artificial, que representa justamente una gran oportunidad, y que al mismo tiempo, pues quizá por los miedos y todo, se visualiza también un riesgo en el empleo. ¿Qué estrategias propone usted, doctor, para Colombia, para poder aprovechar estas tecnologías y que por ende también impulse el sector del trabajo? Me encanta, Rosalba, que usted diga eso, porque me permite recordar que la inteligencia artificial va a crear 100 millones de empleos en el mundo, pero va a destruir fácilmente 80. Entonces, en ese sentido, nos toca reentrenarnos, nos toca capacitarnos, nos toca entender que hay unos nuevos empleos, y en ese sentido tenemos que tener la capacidad para hacerlo de manera oportuna. Vamos a trabajar muy duramente en esa oportunidad, y por esa razón estamos planteando esta necesidad. Hay que entender que la tecnología es pieza fundamental de nuestro desarrollo. No hay que verla como un enemigo, hay que verla como una gran oportunidad. Y yo, que vengo de ese mundo, pues tengo la capacidad de conocer el territorio, de haber caminado hoy más de 500 de los municipios de Colombia, de conocer los 32 departamentos, pero también de ver las oportunidades en estas acciones. Bueno, y doctor David Luna, hablemos también de la mecánica política. Hay muchos precandidatos a la presidencia de la República en el día de hoy. ¿Cómo lograr la unidad para ganar las elecciones? Pues, Ovidio, eso es como un embudo. Mire usted, hay muchos candidatos, pero ya ahorita en pocos meses habrá una consulta del pacto histórico. Ahí pasarán de haber 10 candidatos a 1. Después vendrán quienes verdaderamente consigan las firmas. Yo creo que ahí pasaremos de ser 30, seguramente a 4 o a 5. Después vendrá
la inscripción a las candidaturas del Senado. Hay algunos dejarán de ser candidatos y se lanzarán al Senado. Y después vendrá la consulta en la que yo quiero participar en el mes de marzo para escoger el candidato que defiende la Constitución del 91, que cree en la libertad de prensa, que cree en la autonomía de la justicia, y ahí seguramente seremos menos. Entonces, evidentemente hay preocupación, pero yo creo que eso es parte de la política, eso va siendo como un embudo y en eso estamos pues nosotros trabajando. Yo estoy recogiendo firmas en un movimiento que se llama Si hay un camino, necesito 800.000, ya voy en 350.000, todavía me faltan muchas, ojalá en el Cauca me pudieran ayudar. Tengo una página que se llama www.siayuncamino.xyz. Si quieren ayudarme a bajar el formulario, lo imprimen, me ayudan con la firma de su familia. ¿Eso es para qué? Para poder inscribir la candidatura. En eso estamos y bueno, vamos a trabajar para lograr enfrentar ese reto, porque de eso se trata la política, de plantear ideas, de plantear obviamente opiniones que la gente ojalá le guste, pero si no le gustan, pues también está en su derecho de buscar otras. Hay que hacer mucha pedagogía política. ¿Y ha tenido las condiciones de seguridad para poder recorrer el país? Pues yo le agradezco mucho a la Policía Nacional que nos ha acompañado en este proceso, que reforzó algunas medidas de seguridad para poder trasladarnos a los diferentes departamentos. Estaré próximamente en el departamento del Cauca y allá espero visitarlos para repetir, si a usted le parece bien, esta entrevista, pero en vivo y en directo. No, pues será un verdadero gusto tenerlo acá en el estudio de la Red Sonora Radio en la ciudad de Popayán y poder pues conversar de muchos otros temas con el candidato a la presidencia de la República, el doctor David Luna Sánchez. Hay un tema que le preocupa mucho al departamento del Cauca y es el Pacto Cauca, que no se ha firmado, que ha sido una promesa de este gobierno y que espera pues que ya estamos a un año de la terminación de la administración del presidente Petro y va a quedar con esa deuda. ¿Usted en qué se compromete con el Cauca? A mí me parece que este documento es fundamental. Fue en su momento lo que el gobierno pasado hizo, por ejemplo, con Nariño, cuando firmó el contrato plan con Nariño y pudieron desarrollarse una serie de obras y pudieron invertirse unos recursos en agricultura, en agroindustria, en educación, en nuevas herramientas. Yo creo que acá hay que entender tres cosas fundamentales. Uno, la infraestructura es vital y esencial para la promoción de la agroindustria, de la agricultura y del turismo, y tenemos que trabajar en esa infraestructura. Dos, por supuesto el turismo es una herramienta esencial y vital para que el departamento y en especial Popayán pueda seguir creciendo. Pero tres, tenemos que pensar en el campo y en el café, en la papa y en otros productos que son pioneros y que tienen altísimas calidades que podemos entrar a desarrollar con contundencia. Eso es el compromiso, a entender el departamento del Cauca como el más importante de los aliados. Doctor David, usted ha dicho que no se aliaría con quienes no respeten la institucionalidad. ¿Con qué sectores políticos o movimientos ciudadanos estaría dispuesto a dialogar y a unirse en una consulta o en una posible coalición? Rosalba, yo hace unos días publiqué una valla en la cual puse la foto de 14 de mis competidores. A cada uno de ellos le reconocí una virtud y yo dije, yo no cancelo, yo convoco. Yo soy un tipo, David Luna es un tipo que está abierto al diálogo, que del disenso construye consenso, que ha tenido siempre la capacidad de enfrentar conversaciones difíciles y que sabe perfectamente que este país necesita sentido común, no más ideologías y no más polarización. Y en ese sentido, pues sí, voy a estar tratando de construir alianzas con quien crea en la Constitución del 91. Lamentablemente, el actual presidente, que formó parte del movimiento que construyó la Constitución del 91,
hoy denigra de ella, hoy la quiere modificar. Yo no estoy de acuerdo con eso y pues por supuesto ahí no estaré. Y usted, con ese positivismo que se le observa, doctor David Luna, ¿cree que van a haber elecciones en el 2026? Pues deben haber, tienen que haber, es fundamental que hayan, porque de lo contrario estaríamos violando el Estado de Derecho. Yo espero que a la registraduría se le sigan transfiriendo los recursos para organizar las elecciones y que la fuerza pública y la policía le desamarren las manos y los pies para poder enfrentar a los organismos, organizaciones, grupos terroristas que quieren obligar a votar por unos o que quieren obligar a que la gente no vote por otros. Lo tengo clarísimo, que es lo que está haciendo las disidencias de la FARC y el ELN, que vuelvo y repito, son un grupo de traquetos que lo único que quieren es conservar un poder para seguir delinquiendo. No. La fuerza pública tiene que ir con toda para permitirle a los ciudadanos que puedan votar en paz. En zonas como el departamento del Cauca y otras en el suroccidente del país se han aumentado los cultivos ilícitos. ¿Qué política tiene usted para acabar con estos cultivos de la coca, la marihuana y la amapola? Pues evidentemente estamos en un récord mundial de hectáreas de coca, pero adicionalmente se está produciendo más cocaína en Colombia que cuando vivía Pablo Escobar, el fatídico narcotraficante, y eso tiene una explicación, y es que el Estado se cruzó de brazos y entró en compinchería con estos grupos al margen de la ley, como pagándoles un favor, ¿no? Como pagándoles el favor del famoso pacto de la picota. Hay que enfrentar la delincuencia, punto. Y evidentemente, no solo con acción militar, sino con inversión social, para que el campesino pues vea otra posibilidad distinta a la de sembrar hoja de coca. Su camino es la recolección de firmas. ¿Cree usted que esto lo desliga de los partidos políticos tradicionales o es una estrategia para poder generar alianzas? Mire, Rosalba, yo no denigro de la política. Yo creo que hay buenos políticos en todas partes, en todos los partidos. Inclusive, lo he dicho públicamente, conozco y reconozco a muy buenos políticos en la izquierda con quienes tengo diferencias. Pero yo quiero hacer un movimiento ciudadano porque yo soy un tipo que ha trabajado con diferentes personas a quienes les agradezco las oportunidades que me han brindado. Pero yo soy David Luna, yo no tengo jefaturas, ni soy propiedad de ninguno. Ahora hay algunas corrientes políticas, en particular en las redes sociales, algunos que se hacen llamar influencers, que le dicen a uno que uno es propiedad del expresidente Santos porque trabajé como ministro con él, o que uno es propiedad del exalcalde Peñalosa porque trabajé con él en la lista cuando quisimos llegar al Consejo de Bogotá, o de Germán Vargas cuando construí con él una lista para llegar al Senado, o de Álvaro Uribe cuando voté por él. No, yo a ellos los admiro, los aprecio, les agradezco, pero ellos son ellos, yo soy yo. Ninguno tiene tarjeta de propiedad sobre mí. Yo no tengo jefes políticos, yo tengo un solo jefe que es el ciudadano, a él le respondo y a él le enfrento. ¿Y el movimiento, si hay un camino, va a tener listas para el Congreso de la República? Por ahora no, señor. Estamos, Ovidio, en la tarea de buscar las firmas para inscribir la presidencia. Es posible que más adelante haya interés. Algunos me han manifestado su interés en hacer listas a las cámaras de cada uno de los departamentos. Esa puede ser una posibilidad, pero que hasta el momento no tenemos en mente. ¿Y cómo contar con un Congreso aliado para llegar a la presidencia de la República? Pues con el diálogo, entendiendo que los congresos y los partidos tienen autonomía, tienen independencia, pero merecen respeto. Ese cuento de que cada vez que el Congreso no le aprueba al presidente un proyecto, el presidente les dice narcos o fascistas, en mí no lo van a ver. Yo voy a respetar la autonomía del Congreso, la autonomía de las Cortes, todo lo contrario, construyendo con ellos muchas de las propuestas que seguramente pueden salir adelante.
¿Y qué trato se le podría dar desde la presidencia de la República a la oposición? Ah, no, esa sí será el más importante de los compromisos, porque a mí me gustó el discurso del 7 de agosto de la oposición, cuando el presidente Petro dijo que iba a respetar y a construir con la oposición. Lastimosamente ese discurso quedó en el aire después con un discurso en el balcón, donde denigró de la oposición simplemente porque pensaba distinto a él. La oposición siempre tendrá el mayor respeto y obviamente la mayor protección en mi gobierno. Doctor David, ¿y cuáles son esas 3 crisis que no pueden reventar en Colombia? Pues Rosalba, vamos a recibir la crisis fiscal. El gobierno tiene el déficit fiscal más alto de los últimos años. Está gastando más de lo que recibe, de lo que recauda. Vamos a recibir la crisis que usted mencionó, la de salud, donde el ciudadano está altamente preocupado porque no recibe medicamentos, no recibe tampoco tratamientos, pero también la crisis energética, donde estamos a puertas de un racionamiento y importando gas después de muchos años de producir. Eso atravesado por la crisis en materia de seguridad que tenemos que enfrentar y resolver, porque los ciudadanos no solamente merecen, sino requieren algo tan importante como es pues tener tranquilidad. Vuelvo y le insisto, la seguridad no es propiedad de la derecha ni de la izquierda, como la paz no es propiedad de la izquierda o de la derecha. Son derechos que tenemos los colombianos y que debemos poder exigir. Y vuelvo y repito, los gobernantes deben estar en la obligación de garantizarnos. Y finalmente, doctor David Luna, un mensaje que usted quiera dejarle no solamente a los payaneses y caucanos, sino a toda la gente que a esta hora nos está escuchando también por las redes sociales en Colombia y en el mundo. Pues Ovidio, primero agradecerle a usted, a Rosalba y a todos sus seguidores. Me honra muchísimo estar en este muy importante programa, líder de periodismo en el departamento del Cauca, pero también ya en Colombia y en el mundo. Segundo, contarles que David Luna es un tipo que construye, no que destruye, que suma, no que resta. Y yo sí creo que vamos a elegir un estilo de liderazgo. Yo creo que en Colombia deberíamos echar mano de un líder que nos ayude a regresar la tranquilidad, a que se tomen decisiones con base en la evidencia, en el sentido común, por supuesto en la sensatez. Y vuelvo y repito, no en esa ideología que solo beneficia a unos pocos. Yo espero que ojalá tengan el chance de revisar quién soy yo, por qué les digo que no he tenido nunca un escándalo de corrupción. Entren a internet, investiguen sobre David Luna, entren a mis redes sociales. Yo estoy proponiendo desde hace ya varias semanas, ya tengo 3 propuestas publicadas, porque criticar sin proponer, creo yo, es pura politiquería. Muchas gracias por esta oportunidad, Dios los bendiga y me permitan ojalá volver a estar en sus micrófonos en un término no muy lejano. Pues muchas gracias, doctor David Luna Sánchez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Si Hay un Camino. Desearle muchos éxitos, que le vaya muy bien en ese recorrido por todo el territorio nacional. Un buen día. Ovidio, Rosalba, Doctora gracias. Rosalba Joaquín, pues